Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y no estar viendo el partido. Lo que le gusta el partido Francia-Inglaterra. Bueno, quisiera partir. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, ya. Quisiera partir hablando acerca de esto. La Biblia. Bueno, la Biblia está partida en dos partes. Una parte se llama Antiguo Testamento y otra parte Nuevo Testamento. 39 libros corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. A mí me gusta llamarle pacto, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, porque hay pacto de por medio y eso es lo que nos separa ambas partes. La escribieron aproximadamente 40 personas inspiradas por el Espíritu Santo, y algunas partes la escribió Dios mismo con su dedo. Ahí aparece acá en la Biblia. Se escribió alrededor de 1500 años. Incluso la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasaron 400 años aproximadamente. Ahora, la pregunta es, de este libro, que es una compilación de 66 libros, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Y paradójicamente la misma Biblia nos señala cuál es el tema principal. Gracias. El Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 39, nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Coloqué los versículos acá y cuando aparece en rojito, en color rojo, quiere decir que lo dice el Señor Jesucristo. Dice, escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar significa investigar profundamente las Escrituras, y eso es para nosotros. ¿Han escuchado alguna vez? El que persevere hasta el fin va a ser salvo. Lo más probable es que lo han escuchado. Pero eso tendrá que ver con el Evangelio de Jesucristo hoy en día. Si usted lee eso en su contexto, donde está escrito, realmente usted se va a dar cuenta que realmente eso, el que persevere hasta el fin va a ser salvo, pertenece a otro periodo de tiempo. Entonces eso no corresponde a lo que el Señor enseña respecto al Evangelio de Jesucristo. Se refiere a la gran tribulación. Por eso es importante escudriñar, porque al escudriñar las Escrituras, eso nos salva de falsas enseñanzas o entendimiento mal acerca de lo que Dios no quiere enseñar a nosotros y otras personas no pueden llevar por un mal camino. Por otro lado, han escuchado generalmente en las radios, dicen, si tú quieres bendición de Dios, y dan una cuenta, mientras más tú deposites, más bendición va a tener de Dios. ¿Eso es bíblico? La respuesta es que no. Por eso es importante que ustedes puedan, ojalá dentro de su tiempo que tengan, que es importante, preocuparse de las cosas de Dios y escudriñar, investigar profundamente, aún más lo que se está diciendo acá mismo, ustedes puedan verificarlo por ustedes mismos, estudiando, caso lo que se va a decir ahora es verdad. Por otro lado dice, porque en ellas, o sea, acá en la Biblia tenéis la vida eterna. La vida eterna es importante. Nosotros sabemos que vamos a llegar a un momento de nuestra vida que vamos a morir. ¿Y después qué? Hay una vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Está en rojito porque está hablando el Señor Jesucristo. Y habla de las Escrituras. Entonces, ¿las Escrituras dan testimonio de quién? ¿O hablan de quién? De mí. ¿Y quién está hablando ahí? Jesucristo. Hay otro texto en Lucas capítulo 24, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está en rojito, está hablando el Señor Jesucristo, y todo lo que está escrito de él en el Antiguo Testamento dice que se cumpliese todo lo escrito de mí. Ley de Moisés, Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas y los salmos. Antiguo Testamento, ¿de quién habla? Hablan de una persona, de Jesucristo. Otro texto, Hechos, capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas.
¿De quién? De Jesucristo. Dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por tanto, ¿de qué habla la Biblia? Habla de una persona. Esa persona, Jesucristo. Antiguo Testamento, Mesías prometido. Nuevo Testamento, ese Mesías viene, que se llama Jesucristo. Y hablan acerca de la vida eterna. Este es un gráfico que me gustó. No sé si lo han visto alguna vez, que tiene que ver, están los 66 libros y es las referencias cruzadas que existen en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Se dan cuenta que, bueno, esto lo hizo un análisis computacional, más de 63.000 referencias cruzadas. Interesante, no es un libro normal. Referencias del Antiguo Testamento, si ustedes estudian, se van a dar cuenta que el Antiguo Testamento está lleno de referencias respecto al Mesías, al Cristo. Ejemplo, sepultado en la tumba de un hombre rico. Eso está en Isaías, profetizado, y se cumplió en el Nuevo Testamento. Ahí está el texto bíblico. Que su costado sería traspasado, refiriéndose a Jesucristo. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, saben que efectivamente el costado del Señor fue traspasado. Y estaba efectivamente profetizado en el Antiguo Testamento. Que nacería en Belén, también estaba profetizado. Leamos ese texto en Mateo. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 6. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Porque así estaba escrito. Entonces había un rey en Jerusalén que era romano, que se llamaba Herodes, y vinieron unos magos y le dijeron dónde había que nacer el Cristo. Porque habían venido unos magos para adorarle. Pero ¿cómo va a haber un rey de los judíos si él era rey romano? Entonces investiguen dónde debía nacer este nuevo rey de Jerusalén, del rey de Israel. Y ellos dijeron, bueno, está escrito, debe nacer en Belén. Y así fue. Bueno, hay muchas referencias en el Antiguo Testamento respecto acerca de Jesús. Por ejemplo, Mateo 12 habla de Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ustedes saben que el Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Ahí hay una referencia directa del Señor Jesucristo. Otra referencia: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba Israel en el desierto y vieron una serpiente ardiente que mordía al pueblo de Israel. Y Dios le dijo: hazte un asta y coloca una serpiente de bronce. Y todo aquel que mira la serpiente iba a ser sanado. Es una referencia respecto a Jesucristo, que fue crucificado en una cruz. Y todo aquel que va a Él es salvado. Una referencia en el Antiguo Testamento respecto al Señor Jesucristo. Así podemos nombrar una serie de textos, referencias. Por ejemplo, aquí tengo el Cordero Pascual, por ejemplo, si ustedes investigan, José mismo, el maná, el tabernáculo, el arca de Noé, y así una serie de referencias del Antiguo Testamento respecto al Señor Jesucristo. Pasemos a otro tema que tiene que ver con el pecado. Ya hemos hablado acerca de la Biblia, que eso nos da fe que esto realmente es verdad, de todo lo que hemos visto, todas estas referencias que hablan acerca de Jesucristo. Ahora bien, hablemos un poco a tu conciencia. Bueno, ustedes saben que existen carreteras, ¿cierto? Y existen señales de tránsito, como por ejemplo de velocidad. En las carreteras en Chile hay unas leyes
que la velocidad máxima son 120 kilómetros por hora. Usted, si los pasa, ¿cierto? Y los pilla un carabinero, le puede pasar una multa. Y si le cursa la multa, usted tendrá que ir al juzgado y pagar esa multa. Es así, ¿cierto? Cuando uno va por la carretera y ve, a veces no va nadie, muchas veces sobrepasamos la velocidad, ¿cierto? Ya vamos más de 120, 140, total, no hay nadie, no se ve ningún carabinero. Y además de eso, sabe que van pasando vehículos, hay otros que van pasando más rápido que yo, y dicen, eso va más rápido que yo, voy 140, pero hay otros que van más rápido. Estamos infringiendo, ¿cierto?, una ley de tránsito. Haciendo esto ahora, ¿qué es el pecado? Hay un texto en 1 de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así como personalmente yo he transgredido la ley de tránsito, también he infringido la ley de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Usted la conoce? ¿Cuál es la ley de Dios? Yo creo que sí. ¿Conoce los 10 mandamientos? ¿Conoce los 10 mandamientos? Yo creo que todos podríamos decir, aquí está el texto. En Éxodo, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Idolatría. ¿Qué es la idolatría? Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Cualquier cosa. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tu estudio, puede ser todo lo que ocupa el lugar de Dios. Es idolatría y es pecado. No te harás imagen, ninguna cosa semejante. Vamos a algunos más prácticos. Por ejemplo, el 8, no hurtarás. El 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Usted alguna vez ha mentido? Si es así, ha infringido la ley de Dios. Así como la ley de tránsito, usted también sí ha infringido la ley de Dios. El 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Usted ha codiciado algo? Sinceramente, ¿ha roto alguno de estos mandamientos? Respóndase usted mismo. Incluso, mire, fíjese tan rojito acá lo que aparece en el Nuevo Testamento. Esto es Éxodo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento en Mateo. Mire lo que dice el Señor Jesucristo respecto a no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, o sea, tonto, en otras palabras, quedará expuesto al infierno eterno. O sea, se da cuenta que el Señor Jesucristo va al espíritu realmente de la ley, no matarás, pero va a la intención del corazón realmente, va a la intención del corazón respecto a la ley. Y se da cuenta que dice acá, al final, expuesto al infierno eterno. O sea, hay un castigo. Y si ese castigo es el infierno eterno, quiere decir que realmente quebrantar la ley es gravísimo. Es grave, porque tiene una consecuencia grave. No cometerás adulterio, dice en el Nuevo Testamento, Mateo 5:28. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, porque tiene que ver con la intención. Avancemos. Resumen de la ley moral. El mismo Señor Jesucristo da un resumen de la ley, el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pregunta, ¿usted ama al Señor tu Dios? ¿Usted ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿Lo ama realmente? ¿Ama a su prójimo usted como a sí mismo? ¿Realmente? Si usted piensa que sí, o que realmente cumple todos los mandamientos, mire lo que dice el Nuevo Testamento, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ya las conoció, ya las vimos, ¿cierto? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. O sea, en realidad la ley nos da el conocimiento que realmente somos pecadores. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, dice, sabe que yo he guardado toda la ley. Incluso hay un texto acá, hay que un joven que era rico, dice, no, que yo he guardado toda la ley de que era joven. Así lo dice la palabra de Dios. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendir en un punto, se hace culpable de todos.
Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el Nuevo Testamento nos dice que todos somos pecadores. Isaías 59, versículo 2. Fíjese en lo que hace el pecado. Pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En definitiva, lo que nos separa de Dios, lo que nos aleja de Dios son los pecados. Dice, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que hace el pecado. Ahora, pregunta, ¿la ley es buena o es mala? Si vemos como el pecado como si fuera una mancha, mira lo que dice Romanos 7, 27. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En definitiva, la ley no es mala. Incluso hay otro texto que dice la ley es buena, justa y santa. Entonces la ley es como un espejo. La ley nos refleja qué tan sucio, qué tan malo somos nosotros delante de Dios. Y nos expone nuestra condición real delante, no de los hombres, sino delante de Dios. Eso es lo que hace la ley. Entonces, el espejo no es malo, sino lo sucio que estamos nosotros y que realmente nos damos cuenta que sí, efectivamente estamos sucios delante de Dios. Y eso nos aleja, como ya hemos dicho, nos aleja de Dios. Hay una división que nos separa de Dios, que es el pecado. Ahora bien, la Biblia nos revela que va a haber un juicio. Dice, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si Dios te juzgara hoy día por la ley de Dios, que ya la hemos visto, ¿te irías al cielo o al infierno? Pregúntate tú mismo. Nosotros no sabemos cuándo nos tocará partir de este mundo, no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero si te juzga hoy día, te pregunto, ¿cielo o infierno por la ley de Dios? Ahora bien, algunos piensan lo siguiente. No, es que Dios es amor. Como Dios es amor, por tanto, al final del día todos se van a ir al cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Es así? Imagínate, piensa lo siguiente. Alguien te roba algo. Y llega al juez, no, sabe que él me robó. Y el juez, bueno, lo deja libre. Dice, pero ¿por qué lo dejó libre si me robó? Entonces ese sería un juez injusto. Dios no es injusto. Dios es justo. Dice Salmos 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Está airado contra el pecador todos los días. Eso significa impío, pecador, todos los días. Por tanto, bueno, que Dios sea justo es un atributo de Dios, es parte de su esencia. También es amor, pero no se contradice. Dios no puede pasar por inocente a una persona que es culpable. ¿Me entiende? ¿Hay una condenación? Sí, hay una condenación. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Hay una condenación? Sí, la hay. La hay. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ¿qué pasaría si ustedes cometen una infracción de tránsito, ¿cierto? La cometieron, ustedes saben que son culpables, llegan donde el juez de policía local y dice, ustedes tienen que pagar esta multa y esta multa es altísima. Esta multa es altísima. ¿Y saben qué? El juez le dice, ¿sabe qué? Su multa
quedó totalmente pagada, porque alguien la pagó por usted. Usted queda, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien pagó la multa que yo merecía pagar? ¿Ustedes qué estarían con esa persona que le pagó la multa? ¿Estarían agradecidos o no? Yo personalmente estaría muy agradecido si alguien paga una multa que yo tengo que pagar. Pero mire, ya hemos visto que somos pecadores, que hay un castigo por el pecado, que va a haber un juicio. Son noticias muy malas en realidad. Pero sí hay buenas noticias. Y esto es el Evangelio, que estando nosotros totalmente perdidos, alejados de Dios, hay una muy buena noticia. Y la buena noticia es que sí podemos, en ese juicio que va a haber, tener salvación y perdón de pecado. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 1, versículo del 21 al 23. Y dará a luz un hijo. Aquí es cuando nace Jesús, en Mateo, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Nace Jesús en esta tierra. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los romanos. No, él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya se da cuenta que eso que hace división, eso aquellos que nosotros no podemos cumplir, vino alguien, Jesús, para salvar o quitar pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué Emmanuel? El sentido de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, quiere decir que realmente la persona de Jesús es Dios, Dios mismo. Eso quiere decir Emmanuel, que Dios mismo iba a venir y nos iba a salvar. Otro texto, mire, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios, el verbo era Dios. El versículo 14 después dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Eso quiere decir que si el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne, quiere decir que Jesús es Dios. Para mayor abundamiento, 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En carne. Como usted y yo, carne, Dios tomó forma humana y nació el Hijo de Dios, que tiene un nombre que se llama Jesús. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Pregunta, entonces, ¿para qué vino Jesús? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Aquí hay una palabra que dice sacrificio. Sacrificio. ¿Quién fue sacrificado por el perdón de pecados? Jesucristo. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo Dios por amor hacia nosotros los seres humanos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo es que perdona los pecados? ¿Cómo es que hay perdón de pecados? Buena pregunta, ¿cierto? Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó forma humana, ¿cierto? El nombre es Jesús, cumpliendo todo lo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento, y dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Usted sabe lo que pasó en la cruz del Calvario? ¿Lo sabe? Para las personas del Antiguo Testamento, para los profetas, eso estaba oculto. Para nosotros, hoy día ese velo se levantó y sabemos que el Señor Jesucristo fue crucificado. Y ¿saben una cosa súper interesante? Que el Señor fue crucificado y desde las 12
del día hasta las 3 de la tarde hubieron tinieblas sobre toda la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios, el castigo de Dios que era sobre usted, sobre mí, sobre todos, estaba haciendo el juicio cayendo sobre Jesucristo. Y Él estaba pagando precisamente en ese momento el castigo que usted merecía. Ese infierno eterno que lo vimos, ese infierno eterno que lo vimos hace poco, ese castigo, lo estaba cargando, lo estaba sufriendo el Señor Jesucristo en esas 3 horas de tiniebla. Que hubo ocultamiento acerca de eso. Nosotros no tenemos la Biblia no revela mayor antecedente, pero sí lo que sabemos es que la ira de Dios estaba cayendo sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo, y Él estaba sufriendo por ti, pagando lo que tú merecías pagar. Y sabe que antes que el Señor Jesucristo muriera, dijo una palabra, dijo, consumado es. ¿Qué significará eso? Qué extraño, ¿cierto? Consumado es. Significa todo soldado. Ya no hay más que hacer, porque todo el castigo que se merecía por tu pecado, ya el Señor Jesucristo lo pagó. Y después de decir esas palabras, expiró, entregó su espíritu. ¿Y qué pasó al tercer día? Como hemos visto, como estaba profetizado, la señal de Jonás, ¿cierto? 3 días estuvo sepultado y al tercer día resucitó triunfante sobre la muerte. Resucitó como primicias, sabiendo que nosotros, como cristianos y como creyentes, tenemos una esperanza. Así como Jesucristo murió, los creyentes tenemos una esperanza que resucitaremos juntamente con Él. Isaías, el Antiguo Testamento, nos revela un poco acerca de lo que pasó ahí en la cruz y lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Fíjese lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo del 5 al 3. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, o Dios, cargó el pecado de todos nosotros en Jesucristo. Eso es lo que nos revela la palabra. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado fue cargado en una persona. Su culpa, su pecado lo cargó el Señor Jesucristo. La fe que salva. Ahora usted ya sabe que efectivamente puede tener salvación, porque alguien pagó por usted. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo obtiene? Y la respuesta es por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Creer. Eso es la fe. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, ya lo vimos, no es justificado por la ley, porque nadie la puede cumplir, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Usted quiere ser justificado? ¿Usted quiere ser justificado? Si quiere ser justificado, dice justificado por la fe de Cristo. ¿Y la fe de qué? Creer que Jesucristo efectivamente pagó por tu pecado en la cruz del Calvario y Él recibió lo que tú merecías. Y no solamente eso, sino que entregó su vida. ¿Por qué murió? Porque la Biblia habla de la ley, una ley. La paga del pecado es muerte. ¿Quién pagó el pecado? Jesucristo. Y para pagar el pecado tiene que haber muerte por medio. Por eso murió Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué es la sangre? La vida. Derramó su vida para ti darte vida. Y fíjate lo que dice Efesios. Dice, por gracia sois salvos. La salvación es por gracia. Es gracia. Y cuando uno piensa en la gracia, piensa que es algo que nosotros no lo merecemos. Y cuando uno piensa y tiene una percepción de pecado, una percepción de culpa tan grande, que esa gracia realmente es sublime. Estando nosotros totalmente apartados, totalmente lejos, con una deuda inmensa, uno se da cuenta que realmente que lo que hizo el Señor Jesucristo es
tremendo y no queda más que agradecer por esta gracia inmerecida. Y somos salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de Dios. ¿Qué significa que sea un don de Dios? Es un regalo de Dios que Dios te está ofreciendo hoy en día. Un regalo. Pregunta, ¿qué harás con este regalo? ¿Lo aceptarás? ¿O pensarás, no, cuando yo sienta realmente el llamado, ahí sí me voy a acercar. Ahí sí voy a aceptar el regalo de Dios? ¿O lo tomarás y aceptarás a Jesucristo como tu Salvador? Hablemos acerca del arrepentimiento. Hay varios textos acerca del arrepentimiento. No lo vamos a leer todo, solamente el primero y el segundo. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los publicanos eran cobradores de impuestos, como el servicio de impuestos interno hoy en día, pero cobraban mucho más de lo que deberían cobrar. Eran estafadores en realidad, los publicanos. Y pecadores. Respondiendo, Jesús les dijo, todos los que están sanos no necesitan necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Tú te consideras una persona justa? ¿Te consideras una persona buena? Si te consideras una persona buena, justa, el Señor Jesucristo no vino por ti. Vino por los que, dice ahí, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Te consideras enfermo? Si te consideras enfermo, si te consideras pecador, en otras palabras, necesitas ir al médico. ¿Y quién es el médico? Jesucristo. ¿Quieres ser salvo? Anda a Jesucristo. Al arrepentimiento. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensamiento, con un cambio de mente. Si tú pensabas que iba a haber una balanza en el juicio y mientras más obras buenas que tú hicieras, te va a ir al cielo, que las malas, realmente tienes que cambiar ese pensamiento, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es que tus obras que tú puedas pensar que son buenas para Dios son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la única forma de alcanzar a Dios es por medio de que tú puedas quitar tu pecado de en medio. Y la única forma de quitar tu pecado del medio es por medio de la obra completa y toda suficiente que hizo Jesucristo, que Él sufrió para que tus pecados fueran perdonados. El arrepentimiento, como dijimos, tiene que ver con un cambio de mente. Tienes que, primero, no solamente confesar tu pecado delante de Dios, no solamente eso, sino que cambiar tu forma de pensar respecto a lo que es la salvación y el perdón de pecados. Obviamente, darle la espalda al pecado y volverte a Dios. Promesa del Espíritu Santo. Si tú realmente eres salvo, crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes, mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo que hemos hablado ya, el evangelio, la buena noticia de salvación, que Cristo murió por ti, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Te das cuenta de que si tú crees en Cristo, hay una promesa, y esa promesa es que viene a morar dentro de ti el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Hay otro texto en la palabra de Dios que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a tener un nuevo corazón y tener nuevos deseos. Ya no deseo de pecar, sino el deseo de hacer el bien. Y eso lo da el Espíritu Santo. Y para terminar, ¿cuál es la oración que salva? La oración que salva. Aquí el mismo Señor Jesucristo nos revela una situación particular, está en rojito porque habla aquí el Señor Jesucristo. El fariseo, puesto en pie, a sola oraba. Los fariseos son los que estudian efectivamente la ley en aquel tiempo cuando estaba Jesucristo en la tierra, estudiaba la ley.
oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el versículo 18, el versículo 13, perdón, en cambio el recaudador de impuestos, o sea, el publicano, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. ¿Cuál de las dos actitudes usted tiene? ¿Sabe qué? La palabra de Dios nos dice que el segundo caso, el pecador, el que se golpeaba el pecho, reconocía su pecado, decía, ten compasión de mí, que soy un hombre pecador, esa es la actitud que el Señor salva. Un reconocimiento de su pecado y solicitud de salvación. ¿Qué harás? ¿Qué harás con lo que se ha dicho? ¿Qué harás con el Señor Jesucristo? Ya hemos visto que por la palabra de Dios eres pecador, que hay un juicio, que hay dos destinos, cielo o infierno. Más hay una salvación, hay una buena noticia, y esa buena noticia es que alguien vino a quitar tu pecado, y ese alguien sufrió por ti. Y ese alguien que sufrió por ti dio su vida, y hoy día te entrega un regalo. El regalo es quitarte tu pecado y quitar aquello que divide a Dios de los hombres, y puedas tener salvación. Sé como esta persona que reconoce su pecado, y tú puedas decir, orar, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un hombre pecador. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Padre Celestial, gracias le damos porque hemos podido abrir su palabra, hemos podido anunciar las buenas noticias de salvación, que sí, todavía hay salvación, que pueda haber, buen Dios, en esta hora en los corazones de los oyentes convicción de pecado, de justicia y de juicio. Usted pueda trabajar en sus corazones, puedan tomar la decisión más importante de su vida, que puedan tener vida eterna, entendiendo de que nada de lo que ellos puedan llegar a hacer, puedan alcanzar salvación, sino solamente la obra completa y toda suficiente del Señor Jesucristo, que sufrió y dio su vida por ellos. Padre Celestial, en esta hora le agradecemos por esto que se ha anunciado, por los frutos de salvación, y también en esta hora queremos darle gracias por la provisión de alimento que usted nos da, sabiendo que viene de su mano generosa. Muchas gracias, buen Dios, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.